momentos para cantarle, para alabarle, para gozarnos en su presencia y seguir revelándonos más y más de sí mismo, para que Él sea glorificado y para que su iglesia sea edificada. Tenemos hermosos momentos y tiempos que todavía disfrutamos de su mano. Evangelio de Marcos, el capítulo 1, comenzamos con esta referencia. Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Estamos conforme a la palabra de Dios, relacionado con estas verdades indicadas bajo el llamado un nuevo pacto, un nuevo acuerdo que Dios ha concertado con el hombre. Marcos, el evangelista, decía en el verso 15, capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Según Marcos, el evangelista, cuando iba a presentar a este Cristo ya revelado, ungido y enviado, aquel enviado como el siervo de Jehová Dios, Marcos tomó esta declaración e introdujo con esta expresión y dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué Marcos pudo decir que el tiempo estaba cumplido? Porque ya fue revelado el Mesías, porque ya fue revelado el Rey de Reyes en ese pequeño o esa pequeña criatura. El tiempo está cumplido. Jesús vino para completar el plan de Dios sobre la tierra y por supuesto en el cielo, y dice la palabra de también debajo de la tierra. Poco podemos entender en alguna de estas instrucciones, pero si la palabra de Dios dice el tiempo se ha cumplido, en este tiempo cumplido dice es porque el reino de Dios se acercó, estaba lejos. Hubo 400 años de oscuridad antes de este tiempo. Hubo mucho tiempo de subida y bajada en este pueblo antes de que aparezca el Mesías príncipe. Y conforme la palabra de Dios, si el reino de Dios se ha acercado, hay un paso que la palabra de Dios, conforme al pensamiento de Dios, pide. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Para nosotros es todavía la misma verdad aplicable para este tiempo aún, porque estamos muy relacionados con este mismo Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Rey venidero. Por eso para nosotros es bien real cuando dice el tiempo se ha cumplido. No hay nada más que podamos pedir nosotros con esta verdad revelada para nuestros días. No podemos esperar a otros, no necesitamos esperar a otros, sino más bien seguir las instrucciones que sigue a estas verdades. Dice: el reino de Dios se acercó. Vamos a palpar entonces, ¿verdad? Vamos a mirar atentamente. Vamos a observar la verdad acerca de este reino que ya está cerca. Nos acercó bastante porque ya se nos presentó el mismo Rey. Él es el Rey que ha de venir. Dice en el capítulo 4, Marcos, capítulo 4, verso 11, y les dijo: a vosotros
os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Esta expresión es bajo un nuevo acuerdo, un nuevo plan, para el que deseare disfrutar, para el que deseare gozarse de este tiempo. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Ya sabemos todo, ya conocemos todo, ya que se nos dio este privilegio de saber o conocer a cabalidad acerca del misterio del reino de Dios, que ya está cerca. Podemos tocar, podemos palpar, podemos disfrutar hoy, porque mañana seguimos bajo este mismo ambiente y estamos relacionados con este Rey para toda una eternidad futura. Por eso para nosotros también el reino de Dios se ha acercado. Y a vosotros os he dado saber. De ahí viene la referencia a Mateo 6:33. Si se nos dio el privilegio de conocer este misterio, tiene un detalle que aquí declara el evangelista Mateo para que usted y yo podamos conocer a cabalidad. Mateo 6:33. Y gracias a Dios para los que van comprendiendo que el tiempo es cumplido y que tenemos todo el privilegio de disfrutar a profundidad, a cabalidad acerca de este reino. Solamente nos queda un trabajo, un compromiso, y queremos estar más comprometidos aún bajo esta dirección divina. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay muchas cosas que preocupa al hombre. Hay muchas cosas que quebranta y, por supuesto, desmedidamente ya alguno. Hasta el punto que vamos detrás de algo que no es lo que más debe importar al Hijo de Dios. Si el reino de Dios está cerca, y si tenemos el privilegio de comprender su altura, su anchura, su profundidad, nos queda lo que dice aquí el evangelista. Mateo copió de lo que Jesús había declarado: más buscad primeramente el reino de Dios. Y la demás cosa que quebranta, que preocupa, que enferma, que estresa, vendrán por añadidura, dice la palabra. En un descuido estamos buscando lo que va a venir de por sí por la gracia de Dios. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si damos ese paso de fe, hoy una vez más la palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos lleva hacia un propósito, hacia un plan según la verdad de la gracia de Dios. Génesis 15. Vamos a mirar y luego volvemos al Nuevo Testamento. Fueron los cumplimientos de estas referencias de aquel tiempo, Génesis 15, lo que ellos desearon y anhelaban. Hoy tenemos la esencia misma. Tenemos el tiempo más glorioso que jamás el hombre ha experimentado desde la creación. Y aún muchas veces no nos damos cuenta, no despertamos todavía a la realidad eterna. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Lo que movió a Abraham, lo que alentó a Abraham, lo que le sostuvo como viendo al invisible, como dice la palabra. Fueron algunas de estas visiones, de estas oportunidades, cuando pudo contemplar la hermosura del universo de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón sobremanera grande, dice en la versión anterior. Dios aclaró aquí a Abraham cuando confirmaba su pacto con él. En Génesis 12 está su promesa inicial. Génesis 15 ya estaba confirmando su pacto con Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu protección, tu seguridad y tu recompensa sobremanera grande. Tu recompensa suficientemente según tu necesidad y mucho más allá inclusive. Dice el verso 5 y el verso 6 en aquel tiempo, cuando Dios confirmaba su pacto con Abraham, en la cual estamos también hoy nosotros dentro. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Qué hermosa promesa, confirmación de un pacto. Fue en una visión. Palabra de Jehová a Abraham en visión. Cuando dice la palabra de Dios, el tiempo se ha cumplido. El reino ya está cerca. Necesitamos ver de esa manera. Necesitamos comprender de esa manera. Porque estamos quizás en un cuerpo que en todo momento su sueño es que se postergue más este tiempo. Hablado acerca de la venida de Jesús. Cuando tocamos temas como el Señor está cerca, el Señor viene, el tiempo es cumplido. Nuestro hombre dice: yo sueño por mucho tiempo más aquí. Yo deseo mucho más aquí. Dice mi hombre viejo, no sé si también así se da contigo. ¿Cómo quiero vivir acá hasta los 100 años si es posible? Porque el hombre viejo busca solamente lo de abajo. Y vamos a entender también por qué el hombre busca de esa manera. Y dice aquí, lo llevó fuera a Abraham en aquel tiempo y le dice a Abraham: ¿podés salir afuera? ¿Podés contar las estrellas? Y solamente Abraham le dice: imposible, porque ¿cómo va a contar toda la estrella cuando el cielo está estrellado de un confín hasta el otro? Y le habrá dicho a Abraham: en realidad es mucho, no voy a poder contar. Y bueno, tu descendencia también no vas a poder contar. Qué hermosura de escena, ¿verdad? Entre Dios y su criatura Abraham. Hoy entre Dios y su criatura, usted y yo. Una promesa que quizás todavía no digerimos del todo, no entendemos a cabalidad. Pero tenemos el privilegio en la palabra de Dios que nos dice: a vosotros le has placido daros el reino. Solo que conviene buscar como primeramente el centro de tu vida. Y seguramente nos queda mejor o más decisiones que tomar aquí sobre estos puntos. Dice el verso 6, cuando Dios dice a Abraham: así será tu descendencia, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová, y Dios le contó por justo. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Lo que a Abraham le motivó para esta carrera y le dio el privilegio de ver de antemano a Jesús en su reino fue esta visión. Esta obra de la gracia de Dios, donde Dios le visita y le confirma un pacto único que se postergaba para el futuro, para cuando Jesús el Señor venga. Por eso para nosotros el reino se ha acercado, el reino de Dios está cerca. Evangelio de Juan capítulo 3.
Evangelio de Juan capítulo 3. Cuando Jesús expresó su amor eterno, su amor amplio, su amor profundo, de tal manera amó Dios al mundo, dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si existe una condenación, lo que le condena al hombre es no haber creído en el nombre del unigénito de Dios hasta hoy. Lo que le condena a cualquier hombre y mujer hasta este tiempo, lo que le lleva a una oscuridad sin fin al hombre es esta, por dejar de lado el reino de Dios que ya se acercó lo suficiente. Ya se puso a nuestro nivel y más bajo que nosotros en la cruz del Calvario. Ya fue sepultado y resucitó al tercer día, dice, para nuestra justificación. Y el hombre todavía le da la espalda a esta hermosa y gloriosa verdad bíblica. Eso dice el Señor. Verso 19. Y esta es la condenación. Porque el hombre quiere saber qué es lo que puede condenarle, pero no es que está muy interesado tampoco en buscar, porque está en la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús está diciendo aquí. Aquel que conoce los corazones está hablando aquí, no es cualquiera. Y dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús. Es el mensaje. Aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, dice el verso 21, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermosa verdad. Qué hermosa aclaración, porque el hombre está como que desentendiéndose de este tiempo. Yo no sé por qué Dios, dicen, permite tantos males. Yo no sé por qué Dios deja de esta manera a su criatura, matándose, juzgándose uno a otro, condenándose uno a otros. ¿Por qué será que Dios permite tanta situación? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese no mal tema. El hombre en su adversidad, en su oscuridad, vuelve a culpar al Creador, que le hizo bien preparado para venir a Cristo. Eclesiastés 7:29 nos va a ayudar un poco más aquí, en lo que el hombre hasta hoy en su mayoría no comprende. Eclesiastés 7 quiere pasar su compromiso, su responsabilidad sobre otro, inclusive sobre Dios. Pero podemos quedarnos con lo que Dios declara, con lo que Dios define. Aquí hay como un resumen al final del capítulo 7, cuando va presentando, va detallando lo que es la sabiduría humana. Y cierra este capítulo diciendo, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, dice ahí, ellos buscaron muchas perversiones. Ellos
buscaron muchos descuidos. Ellos decidieron hacia la oscuridad, dice ahí Jesús, en vez de venir a la luz. Y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, dice ahí. Romanos capítulo 1, lo que el hombre hizo. Y hoy está culpando a Dios. Pero Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre recto. Él se buscó entonces, ¿verdad? Así solíamos escuchar, te buscaste, ¿verdad? Él se buscó. Y bueno, Dios dice así en este momento, en esta declaración. Romanos capítulo 1, el verso 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre no puede decir no conozco a Dios. Aquí dice que le conoce. Si no conoce a Dios personalmente, dice conoce a Dios por el universo, por su creación. ¿Algún hombre habrá hecho por lo menos una de las estrellas que suele aparecer? Ni uno, ni posibilidad, ¿verdad? Ni uno. Por eso el hombre dice no tiene excusa. Podemos comenzar con el verso 19 para entender mejor. Porque lo que de Dios se conoce, lo que el hombre dice que no sabe, dice aquí le es manifiesto, pues Dios se lo reveló, se los manifestó. ¿En qué manera el hombre puede entender esto? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni un hombre va a tener excusa delante de Dios. Y dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido más y más, entenebrecido, dice ahí. Profesando ser sabios. Si hacemos una encuesta alrededor por donde nos movemos y le decimos, ¿usted es sabio o es necio? ¿Qué va a decir? Yo soy sabio, ¿verdad? Yo soy sabio. Y hay que ver, ¿verdad? Y puedes decirle, ¿tendrás a Jesús en tu corazón? Y va y copias, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero él es sabio. ¿Cree sabio cuando se levanta y mata a su esposa, por ejemplo, el hombre? Hay femicidio por todos lados, ¿verdad? Uno tras otro. Y el hombre tan sabio, tan inteligente, se levanta y corta la vida de uno que ya le dio a algunos hijos inclusive. Y va un poco más a veces, mata también sus propios hijos. Pero él es sabio. Él se equivocó un poquito nomás esa vez. Fue una agitación emocional nomás, una excitación emocional, le dice. Fue eso nomás. Y sigue en su rechazo y cada vez más rechazo a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios trajo vidas, permitió vidas aquí para que sea levantado y glorifique su nombre. Y en recompensa le dé una gloria eterna con su Hijo Jesucristo. Y el hombre todavía no se dio cuenta, en su mayoría por lo menos. ¿Qué hicieron? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni gracias a Dios, dice aquí. Verso 23, en su habilidad, el hombre en su razonamiento, en su filosofía, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios soberano le dice, no tendrás imagen, no te harás imagen delante de mí. ¿Y qué hizo el hombre?
Ya sabemos, ¿verdad? No hace falta entrar mucho en estos detalles. Lo que el hombre hizo. Y dice, fue un poco más bajo todavía. Cambió la gloria de Dios en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, desde aquellos tiempos hasta hoy está ese desvío humano. ¿Y por qué pasó tantas cosas? ¿Por qué hay tantas situaciones? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué el hombre se fue más lejos todavía? Verso 24, por lo cual, ahí está, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios lo entregó. No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, ni le importó de la mano de quien ha venido. No le interesó que ya estaba en plena vigencia un nuevo pacto, un pacto a la medida del hombre. Cuando estaban muertos en pecados y delitos, podían mirar a su Creador y ser salvos. Tampoco le importa. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios es Dios, ¿verdad? Dios es justo. Dios es santo, dice su palabra. Dice, en las concupiscencias de sus corazones les entregó Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre es hábil. Se hicieron sabios, dice aquí. Profesando ser sabios, más bien cayeron más. Se hicieron finalmente necios. Se creen que se hicieron sabios, pero al final se fueron al otro lado, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cómo podemos entender que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira? ¿Dónde hay evidencia que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira? Y ahí está. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Podemos entender, ¿verdad? Honrando y dando culto a las criaturas, a lo creado por el hombre, que a su Creador mismo. Su Creador que es bendito por los siglos, dice aquí. El cual es bendito por los siglos, amén. Para entender la realidad de hoy, para comprender la situación presente y para tener debidamente aclarado que hay un rey que viene a limpiar todo. ¿Qué hizo Jesús cuando apareció y entró triunfalmente como rey en Jerusalén en aquel tiempo? Lo primero que hizo fue limpiar la casa de su padre. ¿Qué les parece que va a hacer Jesús cuando regresa? Ya podemos subentender, ¿verdad? Tranquilamente. La casa de mi padre tiene que ser casa de adoración. Casa de oración. No casa de mercado, dice ahí. Hizo unos azotes de cuerdas, ¿verdad? Y ahora viene con azotes más fuertes. Mucho más amplio, mucho más completo. Dice el verso 26 otra vez aquí, ya que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira y creen así. Ya desde el antiguo tiempo dice, hay a los que a lo bueno dice malo, y a lo malo dicen bueno, hay de aquellos. Dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué sería pasión vergonzosa humanamente hablando aquí? Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y mujer con mujer. Va diciendo aquí. En este tiempo eso es la mejor ideología, ¿verdad? Es lo ideal. Porque había sido alguno, nació en un cuerpo extraño, no era la que debía ser. Dios no le hizo tan bien, había sido. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hoy no es extravío eso, ¿verdad? Dios dice es un extravío. Se fue. Así solemos, se fue. Se fue un poco más. Dios dice se extravió. El hombre dice es la libertad hoy. Y la libertad de expresión. Pero preferible quedarnos con lo que Dios determina, define y aclara. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, va diciendo así. ¿Y qué podemos decir nosotros? Muy bien, hay bastante más cosas aquí, pero no era nuestro tema central. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 2. El reino de Dios está cerca. Lucas, el capítulo 2. Verso 25 en adelante. Un hermoso testimonio, pero al mismo tiempo muy comprometedor para los que esperan, para los que desean ver a Jesús, para los que desean reinar con Cristo, para los que desean tocar a Jesús. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Necesitamos ubicar este tiempo, hermanos. Hubo ya como 400 años de silencio. Ningún profeta, ningún lugar de adoración. No hay lugar donde verdaderamente buscar al Señor. En este tiempo cuando Dios se cayó del pueblo, ya no podía seguir hablando con ellos en la situación y en su inmundicia en que estaban. En ese tiempo, después de 400 años de oscuridad. Porque hoy en este tiempo el creyente puede decir muy difícil, muy oscuro, no hay nada que hacer. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre es justo y piadoso en aquel tiempo. Uno que tomó la decisión de seguir los caminos de su Padre, el camino de su Dios. Esperaba la consolación de Israel. Tiempo cada vez más oscuro y más oscuro. No dijo Dios es culpable. Dios está descuidando así aquí a su criatura. Él deseaba que Dios cumpla su promesa con Abraham, Isaac, Jacob, David. Dice, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué puede estar esperando el creyente hoy? Dice aquí, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba en él ahora, ¿verdad? Está en él. Mucho mejor tiempo, mucho más privilegiados los que hoy quieren esperar y disfrutar de la consolación de Israel, del propósito de Dios también para con los gentiles. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto no es casualidad. Hay que dar estos pasos como dice aquí. Justo y piadoso esperando la consolación de Israel. Juan el amado demasiado quería deseó ver a Jesús en su reino.
Deseo de corazón contemplar a Jesús viniendo en gloria. Y podemos leer Apocalipsis 1:1 en adelante. Y el capítulo 1 nomás de Apocalipsis. Yo estaba en espíritu, dice ahí. Y aquí un trono establecido en el cielo un poco más adelante. Bastante comprometedor, como le decía. Por eso dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios, buscad y hallaréis, el que busca halla. Abraham, como 4,000 años antes de Cristo, 4,000 años antes del reinado de Cristo, si vamos a contar hasta hoy, porque Jesús todavía no tomó su reino. Pero Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Qué hermosa visión tuvo Abraham. Y dice el verso 26 que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto es porque él quería ya palpar a su Señor, palpar a su Rey. Quería tocarle ya. Y tuvo el privilegio. Movido por el Espíritu, verso 27. Si en aquel tiempo ya podía ser movido por el Espíritu, ¿cuánto más hoy, hermano? ¿Cuánto más en este tiempo? Ser movido por el Señor mismo, por el Espíritu del Señor. Vino al templo. Porque cuánta gente quiere conocer y disfrutar de Jesús. Pero el templo para más adelante. El lugar de santos más adelante. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Le tomó en su brazo. ¿Qué les parece este sueño, este deseo? Y llegó el momento, llegó el tiempo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, como va a ser también más adelante. Por eso todo ojo le verá, dice, en la venida de Jesús como Rey de Reyes. Todo el pueblo de ese día, de esa hora, van a estar así, mirando al Rey de Reyes, manifestándose. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué entendido en visión era este varón, este tal Simeón. Su significado es oído, oh Jehová, Jehová oyó. Habla de obediencia, una vida en obediencia. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué no dice aquí gloria de tu pueblo Israel y luz para revelación a los gentiles? Está bien ordenado este enfoque. Israel va a rechazar a su Mesías. Israel va a crucificar a su Mesías. Israel va a decir, no queremos que este reine. No tenemos más rey que César. Así fue su expresión. Puesto que la desecháis, nos volvemos a los gentiles, decía Pablo el apóstol. Y no solo una vez. Puesto que la desecháis, nos vamos a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso enfoque. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Qué buen momento para aprovechar. Estaba cerca del reino de Dios. Estaba en su mano. Estaba a su alcance. Estaba para ser disfrutado. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para caída
y para levantamiento. Jesús se presenta en Juan capítulo 3 y dice: de tal manera amó Dios al mundo. Recién leímos. El que cree en Él será levantado. El que rechaza será tumbado, caído. No porque Jesús quiere, no porque el Padre quiere así. No vienen a la luz porque sus obras eran malas. Y siguen en ese empecinamiento. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice ahí Pablo el apóstol. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Encontró más contradicción que aplausos en su día, tal como encontramos en su palabra. Verso 35, la revelación que tuvo este Simeón en un tiempo oscuro todavía. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tenemos dos grandes grupos en la crucifixión de Cristo. Unos, conforme al testimonio de la palabra de Dios, crucificándole, hiriéndole, les escarnecían, dice la palabra. Y otros, dolidos ahí, ¿verdad? Dolidos por lo que su Señor estaba pasando. Dos grupos. ¿Cuáles de los dos grupos era mayoritario o mayoritaria? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era mayoritario en ese momento. Si Jesús se presentase hoy vivo, tendría la misma experiencia hoy, la misma realidad hoy. Multitudes, sea crucificado, sea crucificado. Por eso el mundo de hoy sigue siendo completamente culpable como lo de aquellos tiempos. Esa es la verdad revelada en la palabra de Dios. Y es lo que, como decía aquí, para que sea revelado a muchos corazones, hoy tiene esa misma situación presente. Gracias a Dios por Simeón. Hay algunos que otros que toman con seriedad este camino, que empieza a buscar el reino de Dios y llegó a palpar, a tocar, a disfrutar y decir: gracias mi Dios, gracias mi Padre. Otros no tienen tiempo. No hace frío, no hace calor, no llueve, bien de día, pero está preparando otra cosa para este día. ¿Sí? Se preparó para otra cosa. Qué pena, ¿verdad? Qué dolor. Va a revelar, dice, el pensamiento de muchos corazones. Este día, el testimonio de la palabra de Dios dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, dice la palabra de Dios para hoy. Pero no todos creen a estas expresiones bíblicas. El último testimonio que vamos a ver aquí, los últimos 3 versículos, 36, 37 y 38 de Lucas capítulo 2. Otro hermoso testimonio, y con esto quiero alentar a las hermanas, a los hermanos que ya van perdiendo sus fuerzas, o vamos perdiendo nuestras fuerzas. Me incluyo, ¿sí? Los años llegan y llega el tiempo. Estaba también allí Ana, en este tiempo oscuro, tiempo donde nadie tiene culto, nadie tiene lugar ni tiempo para el Señor. Es en ese tiempo. Estaba ahí esta Ana, la hermana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada.
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 7 años de matrimonio y quedó viuda. Verso 37. Y era viuda hacía 84 años. 84 años más 7 años de matrimonio, de vida de matrimonio, más su juventud. No sé cuántos años tenía acá. Bastante, ¿verdad? Era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo. ¿Qué le parece esa expresión? No se apartaba del templo. Estamos en un tiempo donde los padres dicen a los hijos, vayan ustedes a la iglesia hoy. Nosotros ya fuimos en su tiempo. Qué bárbaro. Nosotros ya estuvimos en la iglesia en su tiempo, vayan ustedes. Si papá y mamá no muestran el camino a los hijos, van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Dice, no se apartaba del templo, no sé ya cómo llegaba al templo. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Porque tuvo ahí el testimonio que Jesús ya estaba. Se cumplió su oración. Se cumplió lo prometido a su vida. Y se olvidó de que era de edad muy avanzada. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacemos con nuestra flor de edad, como alguien dice? ¿Qué hacemos en estos tiempos gloriosos, donde tenemos fuerza, donde tenemos salud, donde estamos bien? Esta hermana nos deja bajo mayor compromiso. Nos deja bajo mayor responsabilidad. Simeón, qué hermoso testimonio. Queremos ver a Jesús. Queremos disfrutar de su reino glorioso. Queremos disfrutar de lo mejor del cielo. Seguramente hemos tenido bastante experiencia hasta aquí. Hemos tenido momentos gloriosos. Hemos tenido momentos preciosos donde vimos la gloria de Dios. Más de uno hemos tenido milagros. O hemos presenciado, hemos disfrutado de milagros en el Señor. El Señor nos dé esta visión celestial. Y la importancia de la verdad cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas va a venir con la ayuda del Señor. El Señor va a proveer todo. Pero su guía y su dirección va a estar con nosotros mientras deseamos acercarnos más y más a Él. Si pudiésemos entender esta verdad que dice, el reino de Dios está cerca. Simeón dice, yo le toqué, estuvo en mi mano. Por eso, cuando dice lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Gracias al Señor por cada momento glorioso que nos regala en este camino, como este maravilloso día hoy. Y damos gracias al Señor por darnos la oportunidad, la fuerza y el tiempo. Y gracias por cada paso de obediencia para disfrutar de estos hermosos propósitos en el Señor. No sabemos hasta cuándo va a ser esta oportunidad. El Señor ha sido fiel hasta hoy